Capítulo 23. Alistair caminaba junto a la madre de Eric, tomadas del brazo. La madre de Eric sonreía mientras iban a lo largo de los pasillos forrados de cobre en el borde de los acantilados. Alistair se había sentido abrumada por lo amable que su madre había sido con él, tan gentil, aceptándola como si fuera su propia hija. Alistair nunca había conocido a su madre, y siempre había querido tener una mamá en su vida, y en el poco tiempo que había pasado con la mamá de Eric, ya se había dado cuenta de lo fabuloso que podría ser eso. Una parte de ella se sentía completa como nunca antes. Mientras caminaban, una docena de asistentes los seguían, abanicando a la reina. Llegaron al borde de una meseta delimitada por una barandilla alta de cobre, y Alistair miró el paisaje, y quedó asombrada. Era como si todo el mundo estuviera extendido por debajo de ellos. En los valles que estaban abajo, Alistair vio miles de viviendas, la mayoría brillantes con techos de cobre, como 1000 puntos de luz que reflejaban el sol. Las islas eran muy fértiles, a pesar de su terreno montañoso, de los viñedos plantados sobre acantilados, en las colinas, puertos de fruta más que madura, floreciendo por todas partes, añadiendo color al horizonte, aferrándose a la vida en el terreno escarpado. El olor penetrante de sus flores flotaba en el aire. Es uno de los puntos altos de la isla, dijo suavemente la madre de Eric que estaba al lado de ella, mirando también. Desde aquí se puede ver la capital entera, e incluso aldeas abrazando la costa. También se pueden ver partes de Tatrasen, donde persiste la gran niebla en el valle. Alistair siguió su dedo, y vio por debajo las hermosas aldeas construidas a lo largo de la costa, flotando sobre las blancas arenas. Aguas verdes y azules se estrellaban contra ellas. Una niebla pesaba sobre las islas y el aire era el más fresco que había respirado, lleno del olor del océano y flores de naranjo. El sol brillaba fuertemente aquí, sentía sus caricias, sus rayos calentando todo su cuerpo. Alistair se sentía arropada aquí, en profunda tranquilidad en este lugar. Gwen también estaba sorprendida. Había esperado sentirse desorientada en el nuevo terreno, extrañar el anillo. Sin embargo, por alguna razón, aquí en las islas del sur, se sentía más en casa como nunca en su vida. Su isla es hermosa, dijo Alistair. Gracias por su amabilidad. La madre de Eric sonrió ampliamente, y puso un brazo alrededor del hombro de Alistair, abrazándola. Eres el amor de Eric, dijo ella, lo que significa que eres una hija para mí. Siempre te amaré, como él te ama. Puedes acercarte a mí para cualquier cosa. Alistair sonrió, sintiéndose muy bien al ser aceptada por una madre por primera vez en su vida. Ella se sentía amada aquí, y si era posible, su amor por Eric se sentía aún más fuerte. ¿Estás lista para el agua sagrada?, preguntó ella. Alistair la miró, perpleja. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Su madre hizo una pausa. Alistair se volvió y vio, cerca del borde del acantilado, un gran agujero en el mármol liso, en el que había una fuente burbujeante, saliendo vapor de él. En el interior estaba sentada la hermana de Eric, Delfina, con su cabeza apoyada en la piedra y sus brazos extendidos, mientras miraba los interminables paisajes de la isla. Es costumbre de las mujeres aquí, sumergirse semanalmente en las aguas. Son muy relajantes, y dicen que tienen elementos de purificación. Una novia siempre se sumergirá un día antes de la boda. Se dice que trae buena suerte. Alistair la miró, con los ojos abiertos, preguntándose si había escuchado correctamente. La madre de él asintió con la cabeza. Así es. Mañana te vas a casar. El corazón de Alistair comenzó repentinamente a acelerarse. Mañana, dijo Alistair, desconcertada. Pero aún no he tenido tiempo de... Aún no he preparado. Comillas. La madre de él sonrió y extendió una mano. No te preocupes, dijo. Ya te prepararon los vestidos. Hay una amplia selección para elegir, así como las mejores joyas reales en nuestra bóveda. Nuestros pueblos se han estado preparando para esto durante muchas lunas. Va a ser la boda más espectacular que hayas visto. Alistair estaba atónita. Por un lado, estaba encantada realmente de casarse con Eric, pero no tenía idea si esto iba a ser pronto, y ella no había tenido tiempo para prepararse mentalmente para el día más importante de su vida. ¿Pero por qué tan repentinamente?, preguntó Alistair. No debía haber ayudado a prepararlo,
La madre de Eric meneó la cabeza. Aquí en las islas del sur, tenemos supersticiones acerca de las bodas. Creemos que deben llevarse a cabo inmediatamente. Es nuestra costumbre que, cuando se propone matrimonio a una novia, ella se case inmediatamente. Somos un pueblo que no se retrasa, que cumple al instante lo que prometemos. Es una de muchas costumbres y peculiaridades de las que sabrás acerca de nosotros. Espero que no te ofendas. Alistair sonrió ampliamente al pensarlo. Sin duda eran gente poco común. Sin embargo, no le importaban sus costumbres. Ella pensaba que eran peculiares, y le gustaban. Y la idea de casarse con Eric inmediatamente llenó su corazón de amor. También estaba muy agradecida con ellos por todos los preparativos que habían hecho. Alistair meneó la cabeza, alejándose. Por el contrario, respondió ella. Estaré encantada de casarme con su hijo. Aunque se lleve a cabo en este preciso momento. La madre de él sonrió, y se dio vuelta, y comenzó a llevar a Alistair a las aguas termales. Delfina, la madre de él gritó rápidamente, con una dureza en su tono que Alistair no esperaba. Ven con nosotras. Levántate y saluda a tu cuñada. Delfina se mofó, dándoles la espalda, y siguió ignorándolas. Delfina, ¿me oyes?, dijo su madre presionando. Poco a poco, Delfina salió de las aguas. Estaba totalmente desnuda, y se quedó parada, y se dio vuelta, frente a ellas, inexpresiva. Gwen se sonrojó y apartó la mirada. Delfina se quedó allí parada, y la miró fríamente. Considérate haber sido saludada, dijo ella, y se volvió, y se sentó nuevamente en el agua. Alistair se preguntó, una vez más, ¿qué problemas tenía Delfina? Parecía una persona atribulada. ¿O era eso, o solamente odiaba realmente a Alistair? Los asistentes corrieron a ayudar a la reina, y a Alistair a desvestirse, dándoles batas mientras las guiaban a las fuentes termales. Cuando Alistair bajó los escalones de piedra en el agua caliente se sentía muy bien. El agua caliente burbujeaba alrededor de ella. Estaba llena de una loción que no reconoció, empapando sus músculos, haciéndola sentir completamente relajada. Alistair se asomó sobre el paisaje sin fin, en el borde de un acantilado, con la suave brisa acariciándola, y ella se sentía como si flotara en el cielo. Delfina, le dijo su madre, sé amable con nuestra nueva invitada. En solo unas horas, ella será tu reina. Ella no será mi reina, dijo Delfina, contundente. Lo será, insistió su madre. Ella es la novia de Eric. Si sientes amor por él, serás amable con ella. Delfina cerró los ojos, y movió la cabeza. Alistair se sentó allí, sintiéndose incómoda, como si ella fuera la causa de todo este malestar, y desapareció su relajación. Deshonras a tu familia por tratarla tan groseramente, dijo su madre presionando. Y no deberías estar sentada en la silla del centro. Está reservada para la novia. Delfina abrió los ojos, furiosa, y miró a su madre. Ella tiene lengua. Puede hablar por sí misma. Alistair se ruborizó, no queriendo ser atrapada entre las dos, no con una persona conflictiva. Alistair se dio cuenta de cuánto la odiaba Delfina, y no entendía por qué. Puede sentarse donde quiera, dijo Alistair. ¿No quiero un asiento especial para mí? Allí tienes, madre. Ya hemos hablado, espetó Delfina. ¿Es suficiente para ti? Su madre meneó la cabeza, echando humo. Tu padre se sentiría avergonzado de ti. Delfina suspiró, se quedó parada precipitadamente, y salió furiosa del manantial, con el agua salpicando. Ella subió rápidamente las escaleras, desnuda, quitándose la túnica que las asistentes intentaban darle, y se alejó furiosa de la meseta. Delfina, vuelve aquí, le gritó su madre. Pero ella desapareció rápidamente de su vista. Su madre se ruborizó mientras miraba a Alistair. Perdona su grosería, por favor. Nuestra gente no es así. Me temo que no la eduqué duramente como debía. Alistair meneó la cabeza. Por favor, no se disculpe. Es que ella es muy pegada a Eric. Siempre lo ha sido. Y no lo había visto en muchos años. Por favor, no se disculpe por ella. Ha sido una anfitriona muy amable, y me siento honrada de tenerla como mi suegra. Su madre sonrió tristemente, y entonces las dos se sentaron nuevamente, y cerraron sus ojos. De pronto,
Cuando Alistair empezaba a relajarse en silencio, alrededor de la tierra, se escuchó el repique de las campanas. Esto fue seguido de una enorme ovación a continuación. El ruido se elevó más y más, y Alistair abrió los ojos, alarmada. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, preguntándose cuántas costumbres extrañas más tenían estas personas. Sonaba como una gran fiesta. La madre de Eric abrió los ojos y sonrió de par en par. Ella se rió, y levantó sus manos al cielo. Son campanas de muerte, explicó. Mi esposo está muerto. Ella reía y reía, claramente llena de deleite. Alistair la miró, perpleja. Entonces, ¿por qué todo el mundo celebra?, preguntó. ¿Por qué está sonriendo? Su madre suspiró, y la miró. En las islas del sur, la muerte no es para ser llorada. Debe ser celebrada. Se nos prohíbe llorar la muerte. Aquí, en cambio, celebramos la vida. De hecho, para nosotros, es la causa más grande de todas para celebrar. Las campanas sonaron y sonaron, y las ovaciones se elevaron al rojo vivo. Alistair se dio cuenta de cómo era este lugar, y de lo mucho que había dejado para aprender acerca de esta nación. Capítulo 24. Thor estaba parado ante la pasarela, aguantando su respiración, mientras una fría ráfaga de viento golpeaba su cara. En la distancia, en el otro extremo del camino, vio grandes acantilados elevándose al cielo, y encaramado en el borde, un antiguo castillo, con sus puertas de oro reluciente. Era el castillo de su madre. El viento aullaba mientras él estaba allí parado, viendo el paisaje, que era el de sus sueños con una mezcla de expectación y preocupación. La pasarela era estrecha, resbaladiza, con el rocío del océano y una niebla colgando, y debajo de ella, la caída al mar embravecido, y a los acantilados. Estaba a varios cientos de metros. Era una caída de muerte. Thor se asomó a mirar la vista con asombro. Había magia en el aire. Él podía sentirla. Este mundo entero se sentía surrealista. Era el paisaje de sus sueños hecho realidad, sueños que le habían perseguido toda su vida. Y ahora era real. ¿O fue real? ¿Era otra creación de su mente? Thor ya no estaba seguro. Pero esto era más real para él que cualquier cosa que hubiera visto. Sin duda era más real que uno de sus sueños. Y ahora que estaba aquí, dentro de su sueño, no estaba seguro de cómo terminaría. Thor sabía que su madre estaba allí, al otro lado de ese puente peatonal, en ese castillo. Él lo podía sentir. Se sentía temblando, emocionado más allá de lo que podía creer, por poner finalmente los ojos en ella, y estaba nervioso. ¿Cómo sería ella? ¿Sería buena y amorosa con él, como había sido en sus sueños? Estaría feliz de verlo. Y entonces estaba el peor pensamiento de todos, el que Thor temía. ¿Qué pasaría si ella no estaba allí en absoluto? Thor sabía que estando aquí parado, esperando, no le serviría de nada. Había llegado el momento. Thor se preparó y dio su primer paso hacia la pasarela. Al hacerlo, el viento aullaba. Tropezó inmediatamente sobre el suelo resbaladizó, luego recuperó su equilibrio. Dio varios pasos más, con cautela. El sonido de las olas creció, y Thor miró hacia abajo, y las vio, estrellándose contra las rocas. La niebla se elevaba en el aire, llevada por el viento. Dio otro paso, luego otro, y al hacerlo, no pudo evitar sentir como si estuviera dejando un mundo, y entrando en uno nuevo. Sentía como si estuviese caminando en lo más profundo de su subconsciente. Thor cobró fuerza, caminando más rápido, y pronto estaba a mitad del camino. Sabía que no podía ser tan fácil. Comenzó a preguntarse qué otras pruebas podría haber delante de él, qué otra cosa podría crear su subconsciente. Apenas había pensado en eso, cuando apareció ante él una figura solitaria. Thor parpadeó varias veces antes de darse cuenta de que era su padre adoptivo, el hombre que lo había criado en su pueblo natal, el hombre que había sido tan cruel con él. Detrás de él aparecieron también, de repente, los 3 hermanos adoptados de Thor. Thor se dio cuenta de que su mente le estaba trayendo de vuelta a su infancia, a sus primeros días, creando otro obstáculo para él. Se dio cuenta de que estaba creando a todas las personas en su vida que siempre habían intentado mantenerlo agachado, los obstáculos finales para evitar que llegara a donde él quería.
No llegarás más lejos, le dijo su padre adoptivo. No eres digno. Y solo los que son dignos pueden cruzar aquí. ¿Quién eres tú para decirme que yo no soy digno? Thor respondió, finalmente enfrentándose a este hombre, como no lo había hecho toda su vida. La incapacidad de Thor para defenderse, para expresarse, para decirle a su figura paterna cómo se había sentido, había sido una de las fuentes de decepción toda su vida. Ahora, finalmente, él estaba reuniendo el valor. Los 3 hermanos de Thor fruncieron el ceño detrás de, mientras que el padre de Thor estaba allí parado, con las manos en las caderas, desafiante. Si piensas que puedes cruzar, Thorgrim, deberás pasar sobre mí. Su padre salió volando, y fue más rápido de lo que Thor pudo darse cuenta. Thor estiró la mano para agarrar la espada del destino, y se horrorizó al ver que ya no estaba. Thor, indefenso contra el ataque de su padre, y reaccionando demasiado tarde, se encontró siendo derribado por él, haciéndolo caer al suelo. Los dos se fueron resbalando por la estrecha pasarela. Thor se deslizó hacia el borde, cuando de repente, se dio la vuelta, y aventó a su padre, luchando con él, los dos rodando de un lado al otro mientras se resbalaban. Thor finalmente aterrizó encima de su padre, sujetándolo al suelo, asfixiándolo, mientras su padre lo estrangulaba. Thor oyó que sus 3 hermanos iban hacia él para atacarlo. Escuchó que cada uno sacaba su espada, a punto de apuñalar a Thor por la espalda. Thor cerró los ojos. Ustedes no son reales. No existen realmente. Ustedes son mi subconsciente. Son mis dudas y temores. Todo lo que veo a mi alrededor, todo lo que hay en este mundo soy yo. Soy yo el que les da poder. Y ahora, dejaré de darles ese poder. Thor convocó a la parte más profunda de sí mismo para obligarse a hacerse más fuerte, para luchar sin pelear, para luchar sin armas. Se dio cuenta de que ya era hora de hacer que su mente fuera más fuerte que su cuerpo. Thor sintió una ola de calor corriendo sobre él, sintió que su mundo se volvía de un blanco deslumbrante, y al abrir sus ojos, se encontró agarrando no el cuello de su padre, sino la mugre de la pasarela debajo de él. Su padre había desaparecido. Thor se volvió y vio que sus hermanos se habían ido, también. Todo lo que quedaba era el aullido del viento y el vaivén de las olas. Thor exhaló, aliviado, luego poco a poco, se puso de pie. Continuó caminando por la pasarela, reprendiéndose a sí mismo para mantener su mente fuerte. Él sabía que se estaba volviendo su peor enemigo. Todo este camino por la tierra de los druidas había sido un largo intento por dominar su mente, y estaba empezando a darse cuenta de que era la batalla más difícil de todas. Thor prefería enfrentar a un ejército entero él solo. Su mente podría llevarlo a los lugares más profundos y más oscuros inesperadamente, y todavía no tenía el control que necesitaba para evitar ir allí. ¿Cómo se obtenía ese control?, se preguntaba. Se dio cuenta de que era una lucha, que tendría que seguir entrenando para dominarlo. Mientras Thor caminaba, las rachas de viento, dejándolo fuera de balance, decidió que podía usar el poder de su mente para reducir la energía del viento. Él estaba empezando a ver cómo era uno con la naturaleza, con el universo, con todo lo que le rodeaba. El viento se calmó, y él se paró más recto, caminó más orgullosamente, con más equilibrio, mientras continuaba por el pasaje. Sentía que el universo convergía alrededor de él. Su caminar era más seguro. Thor se sorprendió al darse cuenta de que se acercaba el final de la pasarela. Cuando estaba a pocos metros del final del acantilado en donde estaba el castillo de su madre, de repente, una figura más estaba delante de él, bloqueando el camino. Thor parpadeó varias veces, tratando de procesar a quién veía delante de él. No tenía sentido. Ante él estaba un enemigo formidable, vistiendo armadura, a diferencia de cualquier otro que Thor hubiera visto. Allí parado, frente a él, estaba él mismo. Thorgrim. Thor vio la réplica exacta de sí mismo, un guerrero feroz y formidable, que estaba allí parado, preparándose para la batalla, sosteniendo la espada del destino a su lado. Él examinó a este guerrero, y trató de entender si era real, o solo otra creación de su mente. ¿Cómo podría haber otro como él, en el universo? ¿Por qué bloqueas mi camino a la entrada de mi madre?, preguntó Thor. Porque no eres digno, se escuchó esa respuesta. No soy digno de conocer a mi propia madre,
preguntó Thor. El guerrero lo miró inexpresivo, inquebrantable. Este es un castillo para los iniciados, contestó él. Solo los más poderosos pueden entrar. Soy el guardián. Primero tendrán que pasar por encima de mí. Eric lo miró, perplejo. Pero tú eres yo mismo, dijo Thor. Eres tú mismo a quien no has conquistado aún, se escuchó la respuesta. El guerrero repentinamente fue a la carga, levantando la espada del destino por lo alto y bajándola hacia la cabeza de Thor. Thor sintió algo en la palma de su mano, y miró con alegría al darse cuenta de que él también empuñaba la espada del destino. Thor la levantó por lo alto, y fue a atacarse a sí mismo. Las dos espadas se encontraron en el centro, perfectamente emparejados. Las chispas volaban por todas partes. Thor atacó, girando de izquierda a derecha, y el guerrero imitó exactamente el tiro, movimiento por movimiento. Lo que fuera que Thor hiciera, el guerrero lo hacía exactamente igual, y Thor se dio cuenta rápidamente que era inútil, no había forma de ganar. Este guerrero sabía lo que él sabía. Él anticipaba sus movimientos, y no había manera de derrotarlo. Iban y venían, Thor jadeaba, sus brazos y hombros se estaban cansando, hasta que de repente, Thor lo acuchilló. El guerrero hizo algo que Thor no se esperaba, se inclinó hacia atrás, y lo pateó en el pecho. Thor salió volando, deslizándose sobre su espalda, a lo largo del pasaje, hasta el borde. Él continuó deslizándose en su armadura resbaladiza, incapaz de detenerse, temiendo resbalar hacia el borde. Thor sintió pánico mientras se deslizaba sobre el borde, y comenzó a caer. De repente, el guerrero estaba allí, agarrando el tobillo de Thor, sosteniéndolo de una mano, evitando que cayera. Thor miró sobre su hombro, y vio el océano embravecido, abajo. Después miró hacia arriba, y vio a su reflejo viendo hacia abajo, como si debatiera si debía ayudarlo, o no. Ayúdame, dijo Thor, estirando la mano hacia él, que estaba de cabeza. ¿Y por qué debería hacerlo? Debo ver a mi madre, dijo Thor Green. Yo no he venido hasta aquí para morir, estando tan cerca. Pero perdiste en la batalla, dijo el guerrero. Pero me perdí a mí mismo. Meneó la cabeza. Lo siento, dijo el guerrero. No eres lo suficientemente fuerte. De repente, el guerrero lo soltó. Thor gritó al sentir que caía hacia atrás en el aire, dando volteretas. Sus gritos se oían en el cañón, mientras caía en picado hacia el océano, las rocas y la muerte segura abajo. Capítulo 25. Amaneció inusualmente tranquilo para las islas superiores, mientras Reese, Starak, Matus y Srog estaban parados, mirando al oriente, viendo el primer sol arrastrándose en el horizonte y dando la bienvenida al día. Detrás de ellos estaba parado el comandante Wolfson y sus decenas de hombres, todos en cubierta, todos con armas en ristre, todos mirando al horizonte. El día era frío, pero sorprendentemente despejado, el cielo veteado de ámbar, y cuando la oscuridad de la madrugada comenzó a desvanecerse, y el sol comenzó a iluminar el cielo, Reese se preguntó lo que todos los demás seguramente estaban preguntándose: ¿cuándo atacarían los de las islas superiores? La tensión era tan gruesa, que Reese podía sentirla en el aire. Ahora que había amanecido, ahora que la noche de tormenta había quedado detrás de ellos, Reese estaba seguro de que era solo cuestión de tiempo para que los barcos de Tyrus llegaran de mar abierto y los flanquearan por detrás. Ellos habían decidido atrincherarse, y Reese sabía que su causa perdería a uno. Con una docena de barcos que quedaban de la flota de Gwendolyn, no había forma de que pudieran derrotar lo que seguramente serían decenas de barcos, atrapándolos aquí en este puerto. Reese examinó la costa y vio las siluetas de cientos de soldados de Tyrus alineados, con las flechas listas, preparados para disparar a la flota, si aparecían. Estaban atrapados. Srog se adelantó, con las manos en sus caderas, mirando al cielo. Se volvió y vio sobre su hombro, al mar abierto, en el sentido en que las embarcaciones de Tyrus seguramente se acercarían. Nosotros debemos sostener nuestra posición, dijo Srog. Y sin embargo, al mismo tiempo, si nos quedamos aquí, nos matarían. Srog se quedó parado, pensando, y Reese se adelantó y analizó las costas, pensando también. Reese sabía que Srog tenía razón. Sabía que algo tenía que hacerse. ¿Qué nos diría tu hermana que hiciéramos?, le preguntó Srog a Reese. Reese cerró los ojos,
pensando. Ella no querría esperar y ser asesinados, respondió. Ella querría que atacáramos igual que mi padre querría que atacáramos. Él siempre valoró el elemento sorpresa. Una fuerza menor, atacando a una mayor es algo que no esperarían. Si vamos todos a morir, debemos hacerlo valientemente, atacando, con espadas levantadas por lo alto. No aquí sentados, esperando a ser destruidos. Reese abrió los ojos, y examinó la costa. Y como no podemos navegar en el mar, mi padre querría que atacáramos en la costa. Srog examinó la orilla, perplejo. Pero en cuanto entremos en la trayectoria, sus flechas nos incendiarán, protestó él. Reese asintió con la cabeza. Pero si nos movemos lo suficientemente rápido, no podrán atraparnos a todos. ¿Y si damos vuelta, y navegamos hacia el mar? Preguntó Srog. ¿Podríamos enfrentar la flota de Tirus? Matus dio un paso adelante, y bajó la cabeza. No, dijo él. La flota de mi hermano empequeñece la nuestra. Están bien armados, y bien entrenados. Sería una masacre. Parece que va a ser una masacre de cualquier manera, observó Srog. Reese examinó sus opciones, mirando, pensando con ganas. Llegó a una conclusión. Es mejor morir en tierra que en el mar, dijo Reese. Mientras estaban allí parados, debatiendo, repentinamente un marinero en el mástil hizo un llamado con urgencia. Mi señor, han llegado. Todas las cabezas se dieron vuelta, y corrieron hacia el otro lado de la embarcación, y miraron el horizonte. Estaba lleno con el contorno de los barcos, todos navegando hacia ellos. Era la flota de Tirus, dirigiéndose a atraparlos en el muelle, para emparedarlos entre sus barcos y la costa. Reese podía sentir que empeoraban las cosas. Wolfson asintió, decidido. Naveguen a la orilla, ordenó. Es hora de atacar. Reese se agachó cuando una flecha en llamas navegó por su cabeza, con el corazón acelerado, ya que falló por poco. Alrededor de los barcos estaban llenos de los gritos de pánico de los hombres, mientras su flota navegaba hacia la costa, directamente al ejército de flechas llameantes volando hacia ellos. Para acelerar su ataque, decenas de hombres remaron con todas sus fuerzas, tratando de llevar los barcos más rápido a la orilla. Era un esfuerzo lento, agotador, a pesar de las olas que se estrellaban, y a la corriente, ayudándolos a ir a tierra, y alrededor de Reese, el aire se cortaba con los gritos de los hombres, mientras una flecha en llamas tras otra les traspasaba, y peor aún, comenzaron a perforar las velas y la madera. Reese y los hombres corrían alternativamente para apagar las llamas en cuanto las flechas caían, y disparaban también. Reese miró las otras embarcaciones, y vio que algunas de ellas estaban incendiándose. Las flechas habían caído en la velas, haciendo que sus barcos se quemaran. Reese miró a su alrededor con temor, ya que se dio cuenta de que varios de sus barcos estaban en llamas. Era una flotilla llameante, navegando a la costa. Reese se preguntaba cuántas de sus embarcaciones, si es que las había, tendrían que dejar cuando llegaran a las costas. Si alguna vez lo hicieron. Reese se volvió y miró hacia el mar, hacia su ruta de escape, y vio la flota de Tirus acercarse. Sabía que tenían que llegar a la costa. Estaba a 90 metros, pero estarían sangrientas. Al lado de Reese, Stara luchó valientemente, sin agacharse mientras estaba parada en el riel, y disparaba flecha tras flecha a la costa, derribando hombres a diestra y siniestra. Mientras una flecha en llamas pasaba por la cabeza de Reese, él tiró su remo, se levantó, agarró un arco, y se unió a ella, disparando también. Él hizo un tiro perfecto de casi 90 metros, y escuchó el grito de uno de los hombres de Tirus a lo lejos, y lo vio caer en la arena. Una flecha aterrizó a pocos metros de Reese, alojándose en una vela, y la llama comenzó a extenderse en la cubierta. Reese agarró un balde de agua, y la apagó inmediatamente. Silbaba y echaba humo, y por suerte la apagó, pero Reese no sabía cuántas veces sería tan afortunado. «Bajen las velas», ordenó el capitán. Los marineros se apresuraron a ejecutar sus órdenes, mientras una flecha en llamas caía en uno. Reese corrió a unirse a ellos, y mientras bajaban la lona, Matus corrió y apagó las llamas dándoles unas palmaditas con la mano. Lo hizo justo a tiempo, antes de que la vela se incendiara totalmente, dejando un gran agujero negro en su centro.
Reese sentía que se reducía la velocidad de la embarcación. Isrog vio las velas bajadas, con preocupación. «Reducirá nuestra velocidad», gritó el capitán. «No me importa». «¿Cómo?», gritó el capitán. «Es mi barco. Y no vamos a morir quemados». Reese estaba preocupado también por el ritmo más lento, y sin embargo, fue una jugada inteligente, ya que la lluvia de flechas llameantes fue mayor, y más barcos en la flota de ellos empezaron a incendiarse. Las velas los hacían demasiado vulnerables. «Arriar velas». «Transmítanlo», gritó el capitán al barco que estaba junto a ellos, y sus marineros gritaron su orden a la siguiente embarcación, y ellos al siguiente barco. De uno en uno, todas las velas en su flota comenzaron a bajar. Una de las embarcaciones no pudo bajarlas a tiempo, y Reese se estremeció ante el terrible sonido de sus hombres gritando, mientras se incendiaban en una gran bola de fuego. Cuando se acercaron, estando a unos 64 metros de la costa, las corrientes eran cada vez más fuertes, tirando de ellos en medio de las olas, y recuperaban su impulso. Pasaron el embarcadero a su derecha, y Reese vio un grupo de soldados, escondidos entre las rocas, que surgieron de repente, y les apuntaron. Reese vio que Stara estaba en su línea de fuego, y que ella no lo sabía, ya que estaba parada orgullosamente, y continuaba disparando hacia la costa. Él se volvió y corrió hacia ella. «Stara», gritó. Reese corrió a través de la cubierta, y bajó en picado, derribándola, haciéndola caer a cubierta. Cayeron con fuerza en la cubierta. Stara gritó al impactarse contra la madera. Sin embargo, al hundirse, una flecha pasó volando exactamente en donde ella había estado. Pero la flecha perforó el hombro de Reese, y gritó de dolor. Reese estaba ahí tirado, gimiendo, mirando a Stara, que lo miraba también, con los ojos igualmente abiertos de par en par. Reese podría decir por su expresión, que ella se había dado cuenta que le había salvado la vida. Quería hablar con ella, pero sentía demasiado dolor. La flecha en llamas todavía estaba encendida en su hombro, y Stara, horrorizada, le dio unas palmaditas. Cada palmadita le dolía a Reese todavía más. «No te muevas», exclamó ella. «Tengo que sacar esto». Reese revisó y vio que la cabeza no estaba totalmente adentro, solo unos pocos centímetros. Pero aún así, sentía como si le estuvieran perforando todo el cuerpo. «No sé si debas», comenzó a decir él. Pero antes de que pudiera terminar las palabras, Stara se agachó y tiró de la flecha con toda su fuerza. Reese gritó. La sangre chorreaba de la herida. Fue lo más doloroso que jamás había experimentado. Stara rápidamente subió la mano y tapó la sangre. Luego usó los dientes para sacar una tira de tela de su camisa y la envolvió alrededor de su hombro varias veces. Más flechas pasaban por su cabeza, y ambos se agacharon para evadirlas. Reese miró hacia abajo, con su herida pulsante, y vio que su vendaje filtraba sangre. Stara arrancó otra tira, y la ató nuevamente. «Lo siento», dijo Stara, mientras Reese se estremecía de dolor. «No es exactamente lo que yo llamo tacto femenino». Hubo gran grito y conmoción a bordo, y Reese miró con sorpresa a varios de los hombres de Tyrus subir al barco, mientras navegaban más cerca de la orilla, junto al embarcadero de piedras. Reese miró hacia arriba, y vio que ahora estaban a 25 metros de distancia de la orilla, y que los hombres de Tyrus estaban alineados, todos saltando hacia el barco. Varios saltaron de los rieles, y aterrizaron, gritando, en las aguas. Otros se agarraron, pero fueron derribados por los hombres de Reese. Sin embargo, bastante de ellos lograron llegar a bordo y subir. Estaban invadiendo la embarcación. Reese logró levantarse. Junto con Stara, alzó su espada con el brazo sano y corrió hacia los invasores. Apuñaló a 2 de ellos antes de que pudieran llegar al riel y los lanzó hacia las aguas. Un tercero, sin embargo, aterrizó al lado de él, y levantó su espada, y giró, dirigiéndose al cuello expuesto de Reese. Reese no pudo dar vuelta a tiempo para bloquearlo, y se preparó. Stara se lanzó hacia adelante, empuñando una lanza larga, y apuñaló al soldado en el pecho antes de que pudiera completar su golpe. El hombre gritó, mientras ella lo golpeaba hacia atrás, sobre el riel, sobre el barco, y tambaleó hacia atrás, cayendo a las aguas. Reese la miró, sorprendido y muy agradecido.
Parece que estamos a mano, dijo. Ella sonrió nuevamente, pero no titubeó. Ella se alejó corriendo, blandió su lanza de manera deslumbrante, sorprendiendo a Rhys, mientras giraba la lanza de 3 metros una y otra vez, usándola como vara, derribando a 4 hombres de Tyrus más, cuando intentaban tomar la embarcación. Él se acercó a ella, mirando los daños, todos los cuerpos, flotando en el agua, y ambos de pie allí, respirando con dificultad, uno junto al otro. ¿Dónde aprendiste a esgrimir una lanza de ese modo?, preguntó, impresionado. Ella se encogió de hombros. Las mujeres de las islas superiores no pueden usar espadas. Así que aprendí a blandir varas. No siempre se necesita una cuchilla para matar a un hombre. Varias flechas más navegaban por encima de sus cabezas, y Rhys se miró y vio cuán cerca estaban de la orilla ahora. Las olas se estrellaban alrededor de ellos, y su barco se levantaba por lo alto y bajaba, mientras la corriente los llevaba a toda velocidad por las olas. Ahora estaban a escasos 18 metros de la costa, y cientos de los hombres de Tyrus, armados con espadas, disparando flechas, corrieron para recibirlos, metiéndose en las aguas. Sus hombres, disparando también, caían a diestra y siniestra. Era como caminar en una pared de fuego. Rhys sabía que algo tenía que hacerse rápidamente. Si seguían así, todos estarían muertos antes de llegar a tierra. Rhys tuvo una idea. Era audaz y arriesgada, pero lo suficientemente loca para funcionar. Se volvió hacia el capitán. «Puede incendiarlo», gritó Rhys. El capitán, a pocos metros de distancia, se volvió y miró a Rhys, como si estuviera loco. Obviamente, no entendía. «Nuestro barco», gritó Rhys. «Las velas. Enciéndalas. Prenda fuego a todo». «Estás loco», gritó el capitán. «Para que todos nos incendiemos y muramos». Rhys meneó la cabeza, acercándose, agarrando el brazo del capitán con urgencia, mientras las flechas navegaban por sus cabezas. «Vamos a poner túneles de aceite alrededor de la llama central. A medida que nos acerquemos, dejaremos que sus hombres suban al barco. Cuando lo hagan, saltaremos por la parte de atrás, y cuando estemos seguros en las aguas, dispararemos nuestras flechas llameantes, y quemaremos nuestro barco con los hombres de Tyrus a bordo». Srog, parado cerca, vio al capitán, quien miraba inquisitivamente a Srog, ambos inseguros acerca de si Rhys estaba loco o era un comandante brillante. Finalmente, las flechas pasaron zumbando. Ambos parecían decidir que quedaba poco por perder, viendo que una cierta muerte segura estaba delante de ellos. El capitán asintió con la cabeza y empezó a dar órdenes. Sus hombres se apresuraron a seguir sus órdenes, colocando varios toneles de aceite alrededor del mástil y cubriendo las velas más bajas sobre ellos. Rhys se condujo a los otros a agarrar las flechas, envolviendo sus puntas con trapos y empapándolas en aceite, preparados para incendiarlas. Todos ellos, conforme él les dijo, abandonaron sus posiciones y corrieron hacia la parte trasera del barco, dejando la proa para dar a los hombres de Tyrus una apertura para entrar. Se amontonaron atrás, esperando, mientras la corriente los acercaba más y más a la orilla. Rhys vio cómo los hombres de Tyrus comenzaron a entrar. Como hormigas, empezaron a arrastrarse sobre los rieles de la proa y caían hasta la cubierta, uno tras otro. Todos sus hombres, agazapados, esperando, estaban inquietos, ansiosos por saltar fuera de la nave. «Todavía no», ordenó Rhys. Cada vez más de los hombres de Tyrus subieron tambaleando al barco, llenando la cubierta. Eran cientos de hombres. Comenzaron a correr a través de la embarcación cuando los vieron. Un ejército corrió para matarlos. «Todavía no», ordenó Rhys. Quería que el barco se llenara con tantos de ellos como fuera posible. Se acercaron más y más, casi los alcanzaban, sacando sus espadas, soltando gritos de batalla, suponiendo que los hombres de Rhys tenían miedo. Finalmente, cuando el soldado más cercano estaba a yardas de distancia, Rhys gritó: «¡Disparen!». Al unísono, los hombres de la reina dispararon soltando docenas de flechas en llamas hacia las velas y los barriles de petróleo por debajo de ellos. Ellos ni siquiera esperaron que las flechas cayeran. Siguieron a Rhys e inmediatamente se volvieron y saltaron de la parte trasera del barco hacia el océano.
Reese salió volando por el borde, agarró a Starak, y los dos aterrizaron juntos en el agua. El agua era de congelación, especialmente cuando Reese sumergió la cabeza, pero sostuvo la mano de Starak, y ella la de él, y mientras estaba bajo el agua, escuchó una tremenda explosión que casi sacudió sus oídos. Los pies de Reese tocaron fondo, por suerte solo unos 3 metros de profundidad, y rebotó hacia arriba, y surgió en un espectáculo de una talla que estaba seguro que nunca iba a ver otra vez. La embarcación que acababan de abandonar explotó. Explosión tras explosión estaba totalmente incendiada, mientras una barrica tras otra se encendían. Se incendió el mástil y las velas y la cubierta entera, y el riel, y todo se quemó tan rápido que no hubo tiempo para que los hombres de Tyrus reaccionaran. Llegaron los gritos de cientos de hombres incendiándose. Saltaron del barco, en llamas, pero era demasiado tarde para la mayoría de ellos. Reese vio la escena con gran satisfacción. Había matado a cientos de los hombres de Tyrus, y había salvado a todos sus hombres en el barco. Habían ido de una muerte segura a tener ahora una oportunidad de luchar. Reese, flotando en las olas, se volvió y miró hacia la costa. Tomado de la mano de Starak, él, junto con todos los demás, nadaron hasta su pecho. Luego empezaron a meterse hasta sus estómagos, luego hasta sus rodillas, mientras se abrían paso por las mareas fuertes, con las olas rompiendo a su alrededor hacia la costa. Aún así, no estaban a salvo. Cientos de soldados más de Tyrus, refuerzos, aparecieron en la orilla y estos hombres con las espadas levantadas fueron hacia ellos, vadeando en el agua para recibirlos. Reese, con el hombro pulsante, empapado, congelado, con el agua hasta las rodillas, levantó su espada con su brazo sano y corrió a encontrar a su primer enemigo. Él bloqueó su golpe con un gruñido. El hombre del doble de su tamaño se inclinó hacia él y después lo esquivó. El hombre se abalanzó hacia el agua, y Reese giró y lo acuchilló. A su alrededor, sus hombres luchaban cuerpo a cuerpo, soldado contra soldado, tratando de luchar en cada paso, de abrirse camino hacia la costa. Combatieron valientemente, luchando por sus vidas, mientras el aire se llenaba con el sonido del metal y los gritos de los hombres. Los hombres cayeron en ambos lados, y pronto las aguas corrían de color rojo, por la sangre. Aún más de los soldados de Tyrus llegaron a la costa. Era una oleada interminable. Con cada paso que lograba Reese, con cada hombre que mataba, otro hombre llegaba. Hubo un correr de cuernos, y Reese se volvió para ver la flotilla de Falus dirigiéndose hacia ellos, con docenas y docenas de enormes barcos de guerra acercándose rápidamente. Ellos estaban atrapados entre dos enemigos. Reese sabía que moriría este día. Sin embargo, le reconfortaba el hecho de que moriría de pie, como un soldado, con la espada en la mano, y no dejaría de luchar hasta que no pudiera levantar los brazos. Podría morir, pero acabaría con todos los hombres que pudiera.